presidente. Sí, listo, arranque. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, con un saludo, presidente, a toda la comisión, a los funcionarios convocados, al señor ministro, a la gente que nos escucha. Ahora hay más reuniones que antes, ¿cierto? Hay más contacto. Yo quiero decirles que me alegra mucho saludarlo, ministro. Eh, a mí de verdad que me preocupa una sola situación. Cada que uno recibe informes de los funcionarios, hay una gestión realizada por los funcionarios. Por ejemplo, la reconexión de agua. Millones de colombianos estaban sin el servicio de agua porque tenían cortado el servicio. No, que de reconectados en gas, de reconectados en luz, ¿sí? A mí me preocupa una cosa, ¿qué va a pasar con ese grupo de ciudadanos que no van a tener posibilidad de pagar una vez termine la pandemia? ¿Qué va a pasar con las reconexiones hechas? ¿Las van a suspender? La verdad, yo creo que esta pandemia ha mostrado una situación difícil para un grupo muy grande de colombianos que yo creo que deberíamos empezar a resolver de fondo, ¿cierto? Una de las causales de esta problemática fue el recorte sustancial que se le hizo a la financiación de la educación, de la salud y del saneamiento básico, es decir, los recursos para agua potable, para acueductos y alcantarillados. ¿Sí? Eso ocurrió en el año 2001, se lo dijimos. Los cálculos indican que a hoy más de 70 billones de pesos han ido a otros sectores y se quitó ese recurso a estos sectores tan básicos. Por eso hay una situación terrible de gente sin vivienda porque no ha habido posibilidad de hacer lo que determinó la Constitución del 91. Porque la Constitución del 91 dijo, habrá financiación adecuada de los servicios, ¿sí? Y la verdad es que teníamos unos recursos suficientes en el año 2001 para hoy tener otra panorámica. Hoy no tendríamos la situación de la salud en la terrible dificultad que tiene, no tendríamos la terrible dificultad de la vivienda, no tendríamos la terrible dificultad de los servicios públicos, a lo cual se sumó, por supuesto, todo el proceso de entrega del sector público al sector privado, que se ha vuelto de una condición terrible, sin ninguna consideración de servicio a la gente. Yo creo que ese es un hecho muy importante. Nos toca recuperar los recursos, ministros, del Sistema General de Participaciones. Nos dijeron en el año 2001 que iba a ser transitorio, pero mire hoy, ¿cuál transitorio? Al contrario, siguieron los recortes. FECODE ha hecho un acuerdo muy importante, ministro, que es que vamos a tener un nuevo Sistema General de Participaciones. A mí me parece que deberíamos hacer una gran concertación con los alcaldes, los gobernadores, concejales, diputados, ¿cierto? Y por supuesto el Congreso, que es el que toma las decisiones legislativas, para que rescatemos esos recursos y al futuro esos sectores básicos de los derechos fundamentales establecidos, unos en la Constitución y otros definidos a nivel de Naciones Unidas como derechos de cuarta generación, que son muy importantes para la gente. Yo creo que deberíamos trabajar en esa línea, ministro, y me parece que eso es, por supuesto, muy importante. Que nos devuelvan los recursos con que se financiaba educación, se financiaba salud y se financiaba saneamiento básico. De acuerdo a las condiciones de hoy, tendremos que hacer una tarea muy tranquila, muy serena, de coordinación con todos los sectores, con el aval del gobierno, y yo creo que en eso el gobierno ha empezado una negociación muy seria con FECODE, y por supuesto toca hacerla con el sector salud y con los sectores que he indicado. Ministro, hay una inquietud. Yo he recibido una carta de uno de los arrendatarios de GELSA, es decir, del Baloto, ¿sí? El marzo 27 le llegó una carta de una vez, aplazando el pago por los meses de abril, de mayo y de junio. Imagínense, ¿sí? Y dice la carta, el pago de los servicios se oficializará una vez finalicen la medida de aislamiento. Y hoy está actuando el Baloto, está funcionando el Baloto y no le pagan a la gente, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, que hay acuerdos de pago con los pobres, pues sí, y estoy totalmente de acuerdo con la opinión del ministro, es que la gente que no logra la pensión hace una tarea de
comprar una vivienda para arrendar una pieza, para arrendar un apartamentico, construye un segundo piso, un tercer piso y ahí hace su renta que va a sustituir su pensión. Entonces a mí me parece que los grandes no pueden en esa condición avasallar a los chicos que viven de esa condición del arrendamiento. Y ministro, yo quiero terminar diciendo lo siguiente, mire, la verdad es que en Colombia los arriendos comerciales son exageradamente caros, ¿sí? Así como es cara la vivienda, ¿sí? Me parece a mí que hay que tomar unas decisiones de intervención, así como se intervino en el sector salud el precio de los medicamentos, ¿sí? Para que se pueda, para que bajaran los costos, porque las multinacionales farmacéuticas con una galla así de grande, ¿sí? Venían enriqueciéndose de manera exagerada en este país, a diferencia de los precios de los países vecinos. Yo creo que hay que tomar una medida, hay que buscar unos mecanismos de congelar el tema de arrendamiento de los locales comerciales, de los grandes arrendatarios, ¿sí? Que permitan que las condiciones de vida de la gente, por supuesto, mejoren y que los comerciantes que tienen entre eso, entre arrendamientos y servicios públicos, se le va la mayor parte de la utilidad. Yo creo que eso no puede seguir así, ministro. Muchas gracias, presidente. Aló. Muchas gracias, doctor Jorge. Senador Guevara, su pregunta, ¿qué pasa luego? Luego tendremos que ver una serie de medidas complementarias con las familias que nosotros reconectamos. Aquí vamos un paso a la vez. Lo primero era reconectarlas. Lo segundo era garantizar que no las desconectemos en esta coyuntura. Lo tercero era financiarles el consumo. Luego vienen otra serie de medidas. De momento el mensaje que hemos mandado es el que pueda pagar, que siga pagando. A mí me conmueve y me deja muy tranquilo saber que muchos colombianos siguen pagando sus servicios públicos porque lo pueden hacer y porque su responsabilidad para aquellos que no han perdido el trabajo es la que nos permite apalancar esas medidas de solidaridad sobre los demás. Usted hablaba sobre los recursos del SGP comparado con el 2001. Mi respuesta sería la misma. Aquí tenemos que hacer un nuevo contrato social del agua donde le pongamos a esto sus dimensiones, porque lo cierto es que como están trazados hoy los marcadores presupuestales, los recursos no permiten hacer la diferencia. Ha habido un gran esfuerzo de las entidades territoriales que han trabajado en coordinación con nosotros para que ya tengamos más de 500,000 de colombianos con agua por primera vez, pero más rápido que eso y más allá de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, es muy difícil pensar que vamos a llegar con el mismo presupuesto. Usted me habla que los arriendos comerciales aquí en Colombia son muy altos. Más o menos, digamos que el promedio de rentabilidad en Colombia es el 0.35 sobre el valor del inmueble. Tampoco es que sea muy alto. En algunos casos se compara de manera desfavorable, incluso con una inversión financiera. Entonces, para algunos es más rentable, a veces hasta tener un CDT que tener una vivienda. Digamos que la gran ventaja de los arriendos comerciales es que se van ganando la valorización. Entonces, en ese sentido no son comparables. Pero yo lo que sí creo es que tenemos que pensar qué hacer con esos comercios que hoy en día se le están pasando muy mal y que no pueden honrar sus compromisos, ni siquiera el del arriendo, porque regulatoriamente están cerrados y tal como se lo anunció a sus compañeros, el ministro de Comercio está trabajando en una regulación al respecto. Pero uno no puede pensar tampoco, senador Guevara, que es que la contraparte es una familia adinerada, porque cuando hablamos de comercio no hay que pensar solamente en los centros comerciales, hay que pensar en las peluquerías de barrio, hay que pensar en las papelerías, hay que pensar en las casas que tienen usos mixtos. Entonces, buena parte de esos arriendos son también el motivo del sustento para estas familias, mayoritariamente estratos 1, 2 y 3, donde una eventual intervención en los precios del arriendo, yo no sé si sería lo más rentable desde el punto de vista prosocial, pero como le digo a todos, estamos en un momento extraordinario de nuestra economía, de nuestra historia, de nuestra generación, donde no podemos descartar nada y tenemos que modelar todo. Así que, como todo lo que se dice aquí, nada lo mandamos a los anaqueles, en todo tomamos atenta nota y con los equipos técnicos tratamos de modelarlo, senador.